Entonces, hoy nos toca hablar sobre la patología quirúrgica del esófago 2. Me parece que no tuvieron la 1 o ya tuvieron la 1. Doctor, todavía no se ha dictado la 1, doctor. El doctor Johnny Condor recién va a dictarlo el mañana. Oscar Vila Miranda, soy cirujano general. Trabajo ahorita en el hospital Ramiro Prialé. Yo me he incorporado a la universidad, ¿no? Entonces es el primer semestre que estoy enseñando estoy enseñando a la facultad como docente, estoy en la facultad como docente. Y bueno, vamos a continuar con la clase. Entonces, los temas que vamos a tratar el día de hoy son una breve introducción de la anatomía y fisiología del esófago. Como les decía, esperaba que ya hubieran tenido la primera clase, pero bueno, igual vamos a repasar estos temas. Ya vamos a hablar del divertículo de Zenker, que es el divertículo más común que hay en el esófago. Vamos a hablar sobre una enfermedad motora del esófago, que es la acalasia. Y por último, vamos a hablar de neoplasias esofágicas, ¿no? O sea, cáncer de esófago. ¿Ya? Bueno, entonces, primero revisamos algunos conceptos de anatomía. El esófago, acá tenemos dos imágenes. Vamos a ver si se puede activar el puntero. Ya. Esta imagen es la vista anterior del esófago y esta imagen es la vista posterior. ¿Ya? Vemos que es un conducto, ¿no?, que va desde la faringe hacia el estómago y está en relación con los bronquios, con la aorta, ¿no?, con el hiato, o sea, con el diafragma, y obviamente se une al estómago, bueno, continúa con el estómago, ¿no?, con la zona del estómago conocida como cardias, ¿no? Esta zona se llama unión esófago-gástrica. Por sí misma es una zona muy importante, ¿ya? Y como vemos en la cara posterior, se une a la faringe, ¿no? Está en relación con los músculos faringeos, con la tiroides, ¿no? Y tiene una relación bastante estrecha con la aorta torácica, ¿no? Obviamente también tiene una porción cervical, el esófago tiene una porción cervical, ¿no?, en el cuello, una porción torácica, ¿no?, y una porción abdominal, ¿no? Vemos que también tiene relación con el pericardio, ¿no? Obviamente resalto que tiene una relación estrecha con los bronquios y con la aorta, ¿no? Esta zona donde están estos órganos es la que denominamos mediastino, ¿no?, en el tórax. Y es una zona de bastante cuidado cuando se presenta, por ejemplo, una perforación esofágica. Esa es una zona de mucho riesgo de muerte por sepsis, ¿no? Es un compartimiento bastante riesgoso, ¿ya? Entonces acá vemos
en cuanto a la anatomía funcional del esófago, obviamente su función es trasladar los alimentos que ingerimos, ¿no?, por la boca, por la faringe, y llevarlos hacia la cavidad abdominal, hacia el estómago, ¿no? Para eso, la otra función es que no retorne lo que hemos ingerido, ¿cierto? Para lo cual tenemos dos esfínteres, ¿ya? El esfínter superior, que lo vemos en esta zona, que es la unión de la faringe con el esófago torácico, ¿ya? El esfínter superior, que está desde los dientes, ¿no?, desde la arcada dentaria, en los hombres más o menos a 15 centímetros y en las damas más o menos a 14 centímetros. Ese es el esfínter esofágico superior, ¿ya? Y tenemos el esfínter esofágico inferior, ¿no?, que está a nivel de la vértebra torácica, 11, ¿no?, y que se encuentra a 40 centímetros de la arcada dental en los hombres y 38 centímetros de la arcada dental de las mujeres, ¿no?, aproximadamente. Entonces, este esófago es un órgano que tiene una cobertura muscular que lo que hace es generar una onda de presión a lo largo de todo este tubo para que esa onda sea unidireccional en la ingesta de los alimentos, ¿no? Uno por eso puede comer incluso echado, ¿no?, y hasta puede ingerir en boca arriba, ¿no?, porque estos músculos y estos esfínteres impiden el retorno de los alimentos que consumimos, ¿no?, sea sólidos o líquidos. Entonces, por favor, quiero que se fijen en esta imagen. Estos cuadros representan la presión, ¿no?, que hay en las diferentes zonas del esófago en cuanto a la deglución, ¿ya? Esto va a estar en relación con los temas que tratemos. Por eso esta imagen está acá, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando deglutimos, lo primero que sucede es que el esfínter esofágico superior, ¿no?, representado por el músculo cricofaríngeo, lo primero que hace es perder presión, es decir, se relaja, ¿no? Cuando nosotros ingerimos el alimento, pasamos el alimento, se relaja el esfínter, ¿no?, pierde su presión, se abre para que pase la comida, y una vez que ha pasado, empieza el pico de presión, ¿no? En una onda unidireccional. Por eso le digo que mientras va bajando, se van dando cuenta que la onda, ¿no?, va avanzando en el tiempo de tal manera que llega hasta el final, ¿no? Y acá también ven que a nivel del esfínter esofágico inferior, cuando llega el bolo alimenticio, también se debe relajar, la fisiología normal se debe relajar para que pasen los alimentos, y por último la motilidad para que llegue al estómago. Entonces, el movimiento de los músculos del esófago tienen que estar bastante coordinados para que una onda de presión movilice
solamente en esta dirección los alimentos. Entonces, como vamos a ver en un momento, hay enfermedades que alteran esa sincronía que les menciono que es necesaria para que cumpla su función. Muy bien, esta es la zona de la unión de la faringe con el esófago propiamente dicho, ¿no? Esta es la vista posterior. Esta es la vista posterior. Obviamente el cráneo y la orofaringe, ¿no? Que se unen acá, como vemos, al esófago, ¿no? Entonces los nervios, los músculos faringeos encargados de la deglución, ¿no? Son los nervios constrictores de la faringe superior, medio e inferior. Y el que hace el nivel de esfínter esofágico superior es el músculo cricofaríngeo, ¿no? Que como ven es transversal en esta zona, ¿no? Y está en relación con la tiroides, ¿no? A ambos lados están los lóbulos tiroideos, ¿no? A nivel de esta zona que es llamada el rafe, que es la unión de los músculos de la izquierda y de la derecha, esta zona del rafe, hay una zona que se llama el triángulo de Killian, que acá lo vemos representado, es una zona un poco más pálida, y que es una zona de una debilidad anatómica propia del ser humano, ¿no? Y también más abajo hay el triángulo de Leimer, también es una zona con cierta debilidad que nos va a permitir conocer algunas enfermedades que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces acuérdense que el músculo que hace las veces de esfínter esofágico superior es el músculo cricofaríngeo, ¿no? Igualmente, acá vemos de forma lateral, ¿no? Cómo se ven estos músculos de forma lateral. El constrictor superior, medio e inferior, y acá el cricofaríngeo que hace la vez de esfínter esofágico superior. ¿Okay? Entonces, fíjense, este es el proceso normal de la deglución, ¿no? Es el normal, el que todos tenemos cada vez que ingerimos alimentos. El alimento es representado por esta imagen verde, ¿no? La lengua sube hacia el paladar blando, ¿no? Pasa hacia la faringe, ¿no? Se cierra para que no pase a la laringe, ¿no? ¿Cierto? Se cierra y los músculos de la faringe trasladan hacia el esófago, ¿no? Esto es lo habitual, esto es lo fisiológico, ¿no? Acá se cierra la epiglotis, para obviamente que no entre ningún tipo de alimento a la vía respiratoria y pasa los alimentos al esófago, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a hablar, eso hasta ahí era lo normal, lo habitual del esófago, y vamos a tomar como punto inicial la primera patología que nos ha encargado de presentarles, ¿no?
La primera patología que se me ha encargado de presentarles es el tema del divertículo de Zenker, ¿no? Para saber qué es el divertículo de Zenker, lo primero que tenemos que conocer es qué cosa es un divertículo, ¿no? Un divertículo es una protrusión, ¿no?, de la mucosa de un órgano tubular, ¿no?, de un órgano con luz, como el esófago, como el intestino, ¿no?, y que puede contener todas las capas de este órgano. A eso se le llama un divertículo verdadero, y que los divertículos verdaderos son solamente los divertículos congénitos, ¿no?, como el divertículo de Meckel, ¿no? Es un divertículo congénito y es un divertículo verdadero que contiene todas las capas. Ay, llegué tarde. Serosa, tiene subserosa, tiene muscularis, ¿no?, tiene submucosa, mucosa. En cambio, los adquiridos o divertículos falsos solamente tienen algunas capas en su formación, ¿no? Muchas veces solamente contienen la mucosa y la submucosa, ¿ya? Entonces, el divertículo de Zenker es también conocido como el divertículo faríngeo esofágico. Ya se imaginan por qué, ¿no? Porque obviamente justamente está en esa unión de la faringe con el esófago, que es la anatomía que hemos revisado hace un momento, cuya principal manifestación es la disfagia, ¿no? Ustedes ya han llevado sus clases de propedéutica, saben qué cosa es la disfagia, ¿no? Es el impedimento o la resistencia del pasaje del bolo. Bueno, hay disfagia superior, ¿no?, del pasaje del bolo alimenticio de la orofaringe hacia el esófago, ¿no? También hay una disfagia más baja, ¿no? Es decir, pasan los alimentos, pero que no llega a pasar todo, y incluso el paciente puede recurrir a todo eso, ¿no? Pero la manifestación clara de este caso es una disfagia superior, ¿no?, que no pasan los alimentos, tanto sólidos como líquidos, no pasan con facilidad, ¿no? O hay una dificultad o simplemente no pasan, ¿no? Entonces, el divertículo en sí mismo es una protrusión de la mucosa. Por eso le decía que no es un divertículo real, es un divertículo que solamente tiene la mucosa faríngea a través de una zona débil de la pared posterior. ¿Y qué zona débil de la pared posterior? Justamente la que habíamos mencionado hace un momento, en el triángulo de Killian, ¿ya? En esta zona, que les comentaba que era una zona débil, por ahí, justamente en esa zona débil, por ahí protruye la mucosa faríngea, ¿no?, y forma el divertículo de Zenker. En esta imagen vemos que esto, que es el divertículo de Zenker, no deberíamos tenerlo, no lo tenemos habitualmente. El error de esta fotografía probablemente sea que esta es una persona joven, siendo esta una patología de personas más bien mayores, ¿no?, más allá de los 50 años. Entonces, ¿qué sucede en esta patología? ¿Cuál es la causa de que ocurra esa protrusión, ¿no?, ese divertículo? ¿Por qué ocurre? Ocurre porque hay una dilatación pobre, no alcanza a dilatarse bastante el esfínter superior,
no llega a dilatarse en la forma en que tiene que hacerlo, ¿no? Por lo tanto, hay un aumento de la presión faríngea. Los músculos de la faringe intentan que los alimentos pasen hacia el esófago y como hay un stop, hay una resistencia a nivel de esa zona, aumenta la presión y obviamente en la zona de menos, la zona más débil, la presión va a ejercer una fuerza que hace que se produzca el divertículo, ¿no? ¿Y por qué no se dilata bien el esfínter esofágico superior? Porque hay unos cambios ya degenerativos en el músculo esfinteriano, ¿no? Esos cambios degenerativos tienen que ver con la esclerosis, tienen que ver justamente con el paso de los años, ¿no? Como le decía, usualmente es una patología de personas por encima de los 40, 50 años, ¿no? Entonces, como les había mostrado esas líneas de presión, ¿no? En la fisiología normal, acuérdense, ¿no? Aquí hay una disminución de la presión, que eso quiere decir que se relaja el músculo para que pase el alimento. Fíjense en una persona con divertículo, nunca baja esa presión, ¿no? No hay esa caída de la presión, se mantiene. Entonces hace esto que le llaman un hombro, ¿no? Y esta es una manifestación manométrica de lo que está sucediendo, ¿no? Miren a la faringe, sobre todo, ¿no? Entonces, esa presión es la que está originando el divertículo de Zenker, ¿no? Esto es ya cuando el paciente ha sido tratado, vuelven a la normalidad las ondas y aquí está, ¿no? Esa disminución de la presión que vemos para que pasen los alimentos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí se ve un gráfico anatómico más cercano de lo que sucede, ¿no? Este es el músculo cricofaringeo, es el que no se dilata completamente, es el que tiene poco rango de apertura, por así decirlo, y los faringeos ejercen la presión de tal manera que en la zona de menos fuerza, en la zona más débil, que es el triángulo de Killian, empieza a protruir la mucosa hasta formarse este divertículo, ¿no? El denominado divertículo de Zenker. Aquí vemos que, fíjense, esta línea un poco más clara, no sé si se llega a notar, pero hay una estructura un poco más clara que el resto. Ese es el esófago, y fíjense, acá se ha llenado con un poco de contenido, y ese es el divertículo de Zenker, que inicialmente estaba pequeño, y el mismo paciente, 5 años después, fíjense que ha tomado ese divertículo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha resuelto el tema de fondo, que es el aumento de la presión a nivel del esfínter esofágico superior, ¿no? Es una enfermedad que va progresando, ¿no? Va aumentando el tamaño del divertículo, fíjense, en la misma persona, algunos años después, ¿no? Entonces tiene que ver con la edad, tiene que ver con la falta de dilatación de ese músculo, y tiene que ver con cambios degenerativos del mismo, ¿no? Entonces los síntomas, como les decía, no, usualmente tiene más frecuencia en varones. El diagnóstico es más allá de los 60 años, por eso les decía que es una enfermedad de los adultos mayores. El pico de esta está en la 8ª década de la vida. Y los síntomas que vemos con frecuencia son, por ejemplo, la disfagia,
en un 80-90% de personas han reportado al diagnóstico disfagia, un 60% reporta regurgitación y sobre todo esa regurgitación es de alimentos no digeridos, ¿no? Es el alimento tal cual lo has digerido, ¿no? Obviamente no ha llegado al estómago, no ha llegado a unirse con los ácidos gástricos, no se ha llegado a unir con la bilis, nada. Entonces es comida tal cual se ha ingerido, ¿no? El paciente regurgita comida tal cual la ha ingerido, ¿no? Obviamente esa regurgitación puede predisponer a que un paciente ingresen restos hacia la laringe, ¿no? Produciéndole tos, neumonías aspirativas, ¿no? Todo eso puede producir, obviamente, pérdida de peso, ¿no? Ronquera, ¿no? Disfonía, ¿no? Y reportan algunos que cuando toma líquido hay un sonido anormal, ¿no? Bastante incómodo al ingerir sus alimentos, ¿no? Entonces, como acá vemos, este es el divertículo en una radiografía contrastada de esófago, y la medida del divertículo es esta línea, ¿no? Es lo que mide el divertículo. Entonces, ¿hay patologías asociadas a esta enfermedad? Sí, por supuesto. Como habíamos dicho, que puede haber regurgitación que va hacia la faringe, hacia los pulmones, puede haber infecciones pulmonares, puede haber patología del tracto gastrointestinal superior, obviamente, ¿no? Reflujo gastroesofágico, puede haber reflujo gastroesofágico. El reflujo puede haber hecho justamente que se inicien cambios degenerativos en la zona del esfínter, de tal manera que no cumpla a cabalidad su función y se origine el divertículo. Y otras comorbilidades, ¿no? En pacientes, por ejemplo, adultos mayores, obviamente que se presentan con ACV, con diferentes alteraciones para poder hacer esta función fisiológica de pasar los alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Hay divertículos en otras zonas del esófago, son bastante más raros, ¿no? Son bastante más raros otros divertículos que pueden haber en otras zonas del esófago. Por ejemplo, el divertículo de Killian-Jamison, esto puede generar confusión porque el divertículo de Meckel sale por la zona de Killian, pero el divertículo de Killian es más bien un divertículo lateral, no sale en la región posterior, sino en la región lateral, ¿no? El divertículo de Leimer está muy cercano al divertículo de Senker, ¿no? Está en la zona que habíamos revisado, que es más inferior, ¿no? Otro diagnóstico diferencial, la acalasia, el cáncer de esófago, obviamente. Miren, esta es una imagen de un cáncer de esófago en el que hay una zona de estenosis, ¿no? Debido al tumor, ¿no? Obviamente la luz del esófago se ha estenosado, se ha estrechado, entonces el paciente va a presentar los mismos síntomas, básicamente, ¿no? Hay algunas alteraciones de la motilidad del esófago, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? La misma estenosis esofágica, por ejemplo, por haber ingerido cáusticos o por enfermedad péptica, también puede ocasionar síntomas parecidos, ¿no? Obviamente la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que está muy relacionada a este tema, o una gota tiroidea, ¿no? Una gota tiroidea. Han visto que
tiroides está en estrecha relación, ¿no? Si aumenta el tamaño de la tiroides, puede hacer que comprima esta zona, ¿no? De tal manera que también puede, una gota tiroidea puede hacer que nosotros veamos disfagia en ese paciente y no se deba que tenga un divertículo y otra enfermedad esofágica, ¿no? En el caso de miastenia gravis, que ya saben que es una alteración motora muscular, y en la parálisis del nervio vulvar, ¿no? Como le decía, hay algunos pacientes que tienen enfermedades neurológicas, un ATV, ¿no? Pueden tener también estos síntomas, ¿ya? Entra en el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué hacemos para tratar el divertículo, ¿no? Y estas son las técnicas que se pueden utilizar, ¿no? Una diverticulectomía con miotomía. Ya saben que ostomía ostomía es abrir, ¿no? Hacer una apertura, y ectomía es retirar, ¿cierto? Sacar el divertículo y hacer una miotomía, es decir, cortar el músculo, que es el que no se está relajando, y retirar el divertículo, ¿no? Pexiar el divertículo pexia, que significa no retirarlo, sino fijarlo. La pexia significa fijarlo, ¿no? Y hacer la miotomía, obviamente. O solamente la miotomía y no darle tratamiento al divertículo, no hacer nada con el divertículo. Esto se puede hacer cuando es bastante pequeño. O una diverticulotomía endoscópica. Si ustedes ven en todas las técnicas de tratamiento, está involucrada la miotomía porque es lo más importante, ¿no? Es decir, cortar el músculo para que este esté relajado y quitar esa presión que tiene, ¿no? La faringe, que combatir para que pasen los alimentos, ¿no? Entonces, esto está reflejando la cirugía, digamos, el gol estándar para corregir este tratamiento, ¿no? La más recomendada, la que más se utiliza, que es seccionar el músculo cricofaringeo, ¿no? Para que pierda esa tonicidad, y por encima de ello cortar el divertículo y retirarlo, ¿no? Aquí vemos el paciente tiene la cabeza hacia acá, ¿no? Y el resto del cuerpo hacia abajo. Aquí vemos los músculos, el constrictor faríngeo inferior, el cricofaringeo, y esta es la zona del triángulo de Killian por donde está saliendo el divertículo. Esto representa a la tiroides, ¿no? Y en ese caso hacemos la sección del músculo cricofaríngeo, ¿no? Es decir, la miotomía. Y esto probablemente no lo hayan visto, no sepan qué es, pero esto es lo que se llama una grapadora mecánica, que es una sutura automática que tenemos. Claro, puede hacerse de manera manual, pero la verdad es que ahora que contamos con estos equipos es más fácil, ¿ya? Estos equipos sirven de sutura manual. Si se dan cuenta, aquí voy a tratar de agrandar un momentito. No sé si ya han visto alguna vez esto, pero lo que hace este equipo de sutura automática es poner 2 líneas de grapa a cada lado, ¿no? Acá una línea, 2 líneas de grapas, igual al otro lado una línea, 2 líneas de grapa, y al medio cortar, ¿no? De tal manera que las 2 porciones están seccionadas
pero están engrapadas, ¿no? Es decir, están cerradas, ¿ya? Ese es un equipo que la verdad es que sí lo tenemos a mano con bastante frecuencia, por lo menos en el seguro. Cada vez son más, están más disponibles, ¿no? La otra opción, como les mencionaba, era la miotomía, es decir, aquí vemos cómo está seccionado el músculo y el divertículo, en vez de retirarlo, se fija, ¿no? Se pexia a la fascia prevertebral, ¿no? Para que no ingresen los alimentos ni nada, ¿no? Se hace un nudo también a la entrada y se pexia, se fija, ¿no? De tal manera que claro, ya no hay una luz en ese divertículo. Ahora dirán, pero ¿por qué no retirarlo? ¿Por qué fijarlo? Y lo que pasa es que siempre cuando cualquier persona hace una apertura, siempre hay riesgo de hacer fístula, ¿no? Una fístula es que esta línea de sutura, esta línea de grapado no sea lo suficientemente fuerte como que no empiece a salir contenido, ¿no? Y obviamente esta zona se puede infectar. Entonces siempre hay un riesgo de fístula y entonces para evitar ese riesgo de fístula, algunos proceden con la pexia, ¿no? De tal manera que ya no se abre el divertículo, entonces se disminuye el riesgo de que se produzca una fístula esofágica, que son de difícil manejo. Un paciente que tiene una fístula esofágica es un paciente bastante complicado, ¿no? Justamente porque les decía que si sucede una fístula, la contaminación va hacia la zona del mediastino, ¿no? Entonces esa zona del mediastino son órganos que están con mucho contacto, en un contacto muy cercano, es difícil de manejar, difícil de limpiar, rápidamente se esparce una infección por ahí, donde hay bastante cuidado, ¿no? Entonces algunos prefieren hacer la pexia, ya no arriesgándose, ya no sufriendo el riesgo de cortar y que pueda producirse una fístula, ¿no? Y por último, una técnica que está ganando popularidad es una técnica ya endoscópica, no necesita una cirugía abierta como eran las anteriores, en el que mediante un equipo especial, no es cualquier equipo endoscópico, es un equipo diseñado exactamente para este procedimiento, hace exactamente lo mismo que la sutura mecánica, ¿no? Coge los dos, coge tanto el esófago, la luz habitual, como la luz del divertículo, pone sutura a ambos lados y lo secciona, ¿no? Seccionando el músculo y seccionando la luz, ¿no? De tal manera que esto también se va a formar, se va a hacer una sola cavidad, ¿no? Entonces estas son las opciones del tratamiento, pero la que usualmente preguntan y es el gol estándar para el tratamiento es la miotomía más diverticulectomía, ¿okay? Es la que más se hace. Muy bien, el órgano, el esófago, ¿no? Aquí vemos las diferentes capas del esófago, ¿no? Aquí está el lumen, ¿no? Posteriormente al lumen el epitelio o la mucosa, ¿no? La musculares mucosae, ¿no?
la submucosa, donde hay un plexo nervioso, ¿no? La capa de los músculos, la capa muscular circular, ¿no? Donde hay otro plexo nervioso, el plexo mientérico, ¿no? Tejido conectivo y el músculo longitudinal, ¿no? Básicamente así son también los intestinos, pero los intestinos tienen una capa que no tienen el esófago, que es una capa que envuelve, que se llama la serosa, ¿no? O peritoneo visceral, ¿no? Es una capa serosa que envuelve los órganos y que el esófago no la tiene, ¿no? No tiene esa capa serosa, ¿no? Acá vemos en otro corte, igual, ¿no? El lumen, la región epitelial, la musculares mucosae, ¿no? Y entre estos hay unos plexos nerviosos que ya los conocen ustedes por sus lecciones de fisiología, por su clase de fisiología, y tenemos que tomar esto en cuenta para conocer la enfermedad siguiente que vamos a tratar, ¿no? En este tema, en este segundo punto de las patologías a tratar, de cirugía de esófago 2, es la acalasia, ¿no? La acalasia es una enfermedad, primero, es rara, ya no se ve con mucha frecuencia. Yo en mi vida de cirujano, residente, interno, médico general, no habré visto más de 2 pacientes con acalasia a lo mucho. Ya no es una enfermedad habitual, no es una enfermedad que se vea con mucha frecuencia. Aquí está, ¿no? Es una baja incidencia, imagínense, 0.5 a 1.5 por cada 100.000 habitantes. O sea, es bastante baja, ¿no? La palabra acalasia proviene del griego, falta de relajación, ¿no? Igualito, acuérdense de esas ondas que hemos repasado al inicio de cómo es habitualmente un esófago, como tiene que estar todo coordinado. Igual la acalasia tiene que ver con una descoordinación, ¿no? Por lo cual es que se llama, es un trastorno motor primario del esófago, ¿ya? Primario del esófago. O sea, de los músculos esofágicos son los que están alterados, ¿no? No propiamente los músculos, sino su actividad, ¿no? Es una enfermedad incurable, ¿no? La acalasia es una enfermedad incurable, solamente se tratan los síntomas de esta y se evita su progresión, no se puede curar, ¿no? Y si bien la incidencia es baja, ya la prevalencia sube, ¿no? Porque las personas, como es una enfermedad incurable, viven con acalasia, ¿no? Ya sube a 8 a 10 por cada 100.000 habitantes, ¿ya? La causa de que suceda esta enfermedad es desconocida. No se conoce cuál es el motivo por el que sucede, lo que les voy a comentar ahorita de la fisiopatología de esta enfermedad, y de no tratarse, de no hacer nada, ¿no? Progresa a un esófago muy grande, a un megaesófago, obviamente disfuncional, y este a su vez puede progresar a cáncer de esófago, ¿no? La acalasia es un factor de riesgo para cáncer esofágico, sobre todo cuando ya está en etapa de megaesófago, ¿no? Entonces, si bien no sabemos por qué sucede, por eso decimos que la causa es desconocida, algunos lo atribuyen a un tema autoinmune, otras veces a infecciones crónicas virales, ¿no? Pero no hay una causa definitiva al momento. Lo que pasa básicamente es que en una célula muscular normal existen neuronas tanto activadoras como inhibitorias, ¿no?
En la acalasia inicial hay pérdida de las neuronas inhibitorias, ¿no? No hay neuronas inhibitorias en la zona del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Habíamos hablado inicialmente con el divertículo Schenker que había una alteración del esfínter esofágico superior, ¿no? La acalasia es el lado contralateral. El tema principal, el desorden que se ha causado, está en el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Por un motivo que no sabemos, se pierde las neuronas inhibitorias. Por lo tanto, el músculo siempre va a estar activado, no se relaja, ¿no? Muy parecido al tema del divertículo. En el Schenker más era una degeneración muscular, ¿no? El músculo se había fibrosado, el músculo se había degenerado y no, si bien no era un tema de contractibilidad, no podía abrirse adecuadamente. En esta sí es un tema de contractibilidad, está muy contraído el músculo. ¿Ya? Se han perdido las células inhibitorias y bueno, al final se llega a perder todas las neuronas de esta que están activando los músculos del esfínter esofágico superior, inferior, ¿no? Inferior, ¿no? Entonces, fíjense, igual, ¿no? Esas líneas que siempre hemos repasado, que siempre hemos visto, el esfínter esofágico cuando está normal, baja, disminuye esa presión cuando nosotros ingerimos alimentos, ¿no? Baja esa presión para que puedan pasar los alimentos. Miren acá, cuando ya no hay neuronas inhibitorias, ese esfínter está hipertónico, ¿no? No se relaja, no pasa, ¿no? Igual, ya cuando está más avanzado, no solamente no pasa, sino que ya no hay presión en el esófago. Han perdido completamente las neuronas motoras, de tal manera que ya no funciona el músculo esofágico. Imagínense, ya ha llegado a que el órgano que es puro músculo, ¿no? Como ven acá, puro músculo, ya no funciona ese músculo. ¿Qué se han perdido? Se han perdido las neuronas de estos plexos. ¿Ya? Se perdió su función. ¿Por qué se ha perdido la función? No se sabe. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es lo que eso es, si bien esa es la fisiopatología, esto es lo que vemos a grosso modo, ¿no? Miren, este es un sujeto normal en que el esfínter esofágico inferior no está hipertónico, no está normal, tiene su función, cumple su función, entonces el esófago tiene un tamaño habitual y una función también conservada, ¿no? Pasa el alimento al estómago, no hay problema. Miren, fíjense, en el caso no de este, es un esfínter hipertónico que no se relaja y el órgano anterior a esto empieza a incrementar el volumen, ¿no? Empieza a incrementar el tamaño y es muy parecido probablemente a lo que han visto en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando un corazón es insuficientemente cardíaco, hace su hipertrofia, no, hace su dilatación, mejor dicho, no es hipertrofia, es dilatación, y el músculo ya no tiene su cardiomegalia, ¿no? Y el músculo ya no tiene fuerza de contracción, ¿no? Igual sucede acá, ¿ya? Se dilata el esófago y ya no tiene capacidad de contracción. Entonces, ¿qué síntomas podemos ver en la acalasia, ¿no? La disfagia es un síntoma recurrente en este tipo de enfermedades, en las 3 enfermedades que vamos a ver. El síntoma recurrente es la disfagia, tanto a sólidos como a líquidos. Obviamente depende de qué tan avanzada está la enfermedad.
otra es la dificultad para eliminar, para eructar, ¿no? Dificultad para eructar. Quiere eructar el paciente y no puede, pérdida de peso. Muchas veces hay dolor retroesternal, ¿no? Muchas veces dolor retroesternal. Igual también hay regurgitación. Imagínense, pues si los alimentos no están pasando porque está ahí atorado en el esfínter esofágico inferior, no van a pasar, ¿no? Y el músculo del esófago no tiene tono, no tiene presión, fácilmente va a regurgitar, ¿no? Este dolor tipo quemazón, ¿no? Dolor tipo quemazón retroesternal, ¿no? Y obviamente el paciente puede venir que sea aspirado, ¿no? Igual que en el Senker, ¿no? Justamente por eso hablamos de estos temas con ese grupo de enfermedades, ¿no? Justamente por eso es el tema, porque son enfermedades que tenemos que hacer la disquisición cuando hay un tema de disfagia, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial para el tema de dismotilidad esofágica, es decir, alteraciones en la musculatura del esófago. Habíamos hablado, a ver, voy a retroceder. Es un trastorno primario, ¿no? Motor primario del esófago. ¿Ok? Y es el más frecuente de los trastornos primarios del esófago, ¿ya? Acá vemos, dentro de los primarios, la acalasia es la primera y es la más frecuente. Después existen enfermedades también con alteraciones motoras que ya son bastante más infrecuentes. Uno es el espasmo esofágico difuso, ¿no? Otro es el esfínter, la hipertensión del esfínter esofágico inferior, pero solamente la hipertensión del esfínter. Acuérdense que la acalasia es la hipertrofia o el hipertono del esfínter esofágico más la dilatación del esófago y la pérdida de fuerza del esófago. Ya esas dos cosas tiene la acalasia. A veces está sola la hipertensión del esfínter, ¿no? El esófago hipercontráctil, ¿no? O hay debilidad de la peristalsis o son inefectivas, ¿no? O hay hipotensión del esfínter esofágico inferior, también existe eso, ¿no? Son alteraciones del motor. Mire, esta es el espasmo esofágico difuso, ¿no? La imagen en sacacorcho que tiene el esófago, ¿no? La imagen en sacacorcho. Y los secundarios, secundario a maligno. Obviamente cuando hay ya un cáncer, no va a funcionar bien el esófago, tiene diferentes alteraciones, ya un trastorno primario, sino también secundario, ¿no? O enfermedades reumatológicas, ¿no? Evidentemente, donde podemos ver alteraciones de la motilidad, en la esclerodermia, en el lupus eritematoso sistémico, ¿no? En el síndrome de Sjögren. También podemos ver trastornos de la motilidad esofágica. ¿Ok? Acuérdense, acá en Perú hay bastante enfermedad de Chagas, sobre todo en la región de Arequipa. Si se acuerdan, la enfermedad de Chagas está asociada a un megaesófago, ¿no? Infecciones por cándida esofágica, citomegalovirus, herpes simple, obviamente el VIH, ¿no? Y existe otras enfermedades más raras, esofagitis eosinofílica, sarcoidosis, amiloidosis, que son más frecuentes en Europa que acá en América, en Sudamérica, ¿no? Iatrogénica, sí, pues cuando se ha hecho una vagotomía o después de una banda gástrica también puede presentarse esto, ¿no? Y algunos medicamentos también están relacionados con la dismotilidad, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos cuando sospechamos de acalasia, no? Esto es para llegar al diagnóstico, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Voy a acercar ahorita para que puedan leerlo bien. Ya, entonces, para llegar a un diagnóstico tenemos que seguir este cuadrito, que no es muy difícil. Tienen que saber que el gol estándar para el diagnóstico de la acalasia es la manometría de alta resolución, ¿ya? Es gol estándar. Pero es un examen bastante complejo, bastante restringido. Entonces, a cada persona con disfagia no le van a poder mandar una manometría, ¿no? En primer lugar, no sé la verdad si acá habrá manometría, tendríamos que averiguar, ¿no? Pero bueno, en Lima sí hay, en Revalete, donde me formé, sí hay manometría, pero las citas son muy alejadas, todo eso, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esto porque no a todos no vamos a pensar que una disfagia todos tienen acalasia, ¿no? Como les decía, la acalasia es una enfermedad rara, poco habitual, ¿no? ¿En quiénes debemos sospechar acalasia? Cuando un paciente tiene disfagia a los líquidos y a los sólidos y tiene esa sensación de quemazón, ¿no? Retroesternal y que no cede a pesar de haberle dado su omeprazol, ¿no? Sus inhibidores de bomba de protones por 4 semanas. O sea, si fuera, por ejemplo, enfermedad de reflujo esofágico, como esto ya deberían disminuir los síntomas, ¿no? Si no disminuyen los síntomas, sigue con la disfagia, ya nos tiene que llamar la atención y tenemos que hacerle una endoscopía alta, ¿no? En la endoscopía alta, si hay alimentos retenidos en el esófago, ¿no? Nos llama la atención porque si va con el diagnóstico de acalasia, ¿no? Y si hay un incremento inusual en la resistencia del pasaje del endoscopio en el esfínter esofágico superior, inferior, o sea, hacia el estómago, ¿no? Cuando está incrementada esa resistencia, obviamente también es un signo de acalasia, ¿ya? Pero si encontramos una endoscopía normal, pero hay alta sospecha clínica, bueno, también. Entonces el siguiente paso sería hacerle una manometría esofágica, ¿no? Bueno, si no hay nada de esto, bueno, evaluar diagnósticos alternativos. Si vemos que sí tiene, ¿no? Tiene elementos retenidos, hay resistencia, todo esto, le hacemos su manometría. Le pedimos su manometría, ¿no? Si la manometría es normal, obviamente desechamos ese diagnóstico, ¿no? Si la manometría no es muy característica, ¿no? Le damos, le hacemos una radiografía de bario contrastada, ¿no? Y en la radiografía de bario contrastada podemos ver la dilatación del esófago, ¿no? Un estrechamiento en la unión esófago-gástrica. Podemos ver a veces que no hay peristalsis, para eso se hace un cine, ¿no? Con un arco en C para hacer la deglución, para ver la deglución y el pasaje por el esófago, ¿no? O si obviamente hay un lentecimiento en el pase del bario ingerido, ¿no? También. Si hay estos signos, o si la manometría obviamente consiste con acalasia, bueno, obviamente es una acalasia, ¿no? Si no, lo desechamos, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta que el cáncer, ¿no? También puede darnos estos síntomas,
Por eso tenemos que hacer una endoscopía digestiva alta bueno, si hay alguna sospecha, se hace una ecoendoscopía, ¿no? Y si se ha desechado el diagnóstico de que haya un cáncer asociado, bueno, se confirma la calasia, ¿no? En cambio, si encontramos, es algo que se llama pseudocalasia o secundaria, ¿no? A malignidad. ¿Ya? Más o menos ese es el orden en el que tenemos que hacer, ¿no? Fíjense, estas son radiografías, ¿no? Características, el signo del pico de ave, ¿no? Un esófago ancho, distendido, y de ahí se nota con bastante rapidez, ¿no? Como el pico de un ave, ¿no? Como lo vemos acá, otra persona, igualito, el esófago ancho, dilatado, no se ven contracciones, ¿no? Y acá una estenosis bastante clara, ¿no? Esto es una radiografía de esófago varitada o contrastada, como quieran llamarle, pero fíjense, también podemos ver, ¿no? En una radiografía de tórax normal, que pedimos con mucha frecuencia, ¿no? Si han visto la radiografía de tórax, nosotros siempre logramos dilucidar, por lo menos en la zona cervical, donde se encuentra el esófago. Es bastante común identificar el esófago. Fíjense, si acá lo van a notar, está bastante ancho, ¿no? Y en una radiografía lateral, es más, vemos un nivel hidroaéreo, ¿no? En esa zona. Quiere decir que los alimentos están estancados, emposados, no están pasando como debe ser, ¿no? Eso nos llama la atención para pensar en una calasia. ¿Ya? Y esto de acá, estos gráficos, son los gráficos de la manometría de alta resolución, que es el gold estándar para alcanzar el diagnóstico de acalasia. ¿Ya? Hay 3 tipos de acalasia, chicos, para complicar las cosas. ¿Ya? La clásica acalasia, habíamos dicho que es un aumento en el esfínter esofágico inferior y el esófago ya no tiene tono, ya no tiene fuerza, ya no funcionan los músculos. Esa es la acalasia clásica, que es también conocida como la tipo 1, ¿no? Eso se va a presentar en el 30% de pacientes. Si nos fijamos acá en la manometría, fíjense, estas son las presiones. Entonces, mientras más rojo, más fuerte la presión. Y mientras más azul, no hay presión. El verde es una presión intermedia, ¿no? Entonces, fíjense, esto representa el esfínter esofágico inferior, ¿no? Esto debería en algún momento ponerse azul, es decir, relajarse, pero no, fíjense, todo el tiempo hay una presión, ¿no? Bueno, lo refieren como por encima de 20, 25, ¿no? Todo el tiempo, fíjense, en todas las acalasias, siempre hay presión en el esfínter esofágico inferior, siempre está aumentada la presión, nunca se relaja, ¿ya? Como les decía, que es el clásico, miren, no hay nada de presión en el esófago, ¿no? ¿Por qué? Porque el músculo no se contrae, el músculo esofágico simplemente no se contrae, ¿ya? El tipo 2 es el más frecuente, es la acalasia con una contracción pareja del esófago, ¿no? No es una contracción en ondas, como habíamos dicho, ¿no? Que tiene que pasar, o sea, a ver primero fuerza acá, fuerza acá, fuerza acá, fuerza acá, para que sea una onda, ¿no? Para que pueda trasladar el alimento. Fíjense acá, hay una contracción difusa, todo el esófago se contrae a una sola voz, ¿no? En una sola vez. Entonces, eso también es un tipo de acalasia, la tipo 2,
¿no? Hay presión simultánea, una amplitud normal de la presión, pero no hay peristalsis, chicos, no hay peristalsis, no pasa el alimento, ¿ya? Esta es un tipo de acalasia que responde mejor, ¿no? Obviamente acá todavía, si hay fuerza muscular, es porque todavía se conservan nervios, ¿cierto? En cambio acá ya se perdió totalmente la fuerza. Y su respuesta es intermedia, ¿no? En cambio esta tiene mejor respuesta al tratamiento, ¿no? Felizmente, que siendo la más común es la que mejor respuesta tiene el tratamiento, y sus tratamientos van a ser más prolongados, ¿no? Y la acalasia tipo TES o acalasia espástica es un tipo de acalasia que está en el menos porcentaje de los pacientes, solamente un 10%, pero es la que menos responde, ¿ya? Hace contracciones fuera de lo normal, ¿ya? Obviamente es un esófago espástico, no hay buena respuesta al tratamiento. El botox acá, que ya vamos a ver un poquito cómo ese tratamiento es completamente inefectivo, no sirve para nada, ¿no? Estos pacientes necesitan intervenciones múltiples de todo el arsenal de tratamientos que tenemos y que vamos a conversar en un momentito. Y la miotomía más efectiva es la POEM, que vamos a hablar qué cosa es el POEM, ¿ya? Que es básicamente una miotomía endoscópica por la boca, ¿no? Por oral, transoral, ¿no? Entonces hay varios tipos de tratamiento para la acalasia, ¿no? Y empezamos con el tratamiento médico. El tratamiento médico que se le da sirve para relajar este esfínter, ¿no? Para relajar ese esfínter. Ahí ingresan los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Los nitratos, el sorbide, los anticolinérgicos. Hay medicamentos que están pensados justamente para relajar la musculatura lisa y ver el tono del esfínter esofágico inferior, ¿no? Otro tratamiento endoscópico, las inyecciones de Botox. Acá vemos, ya saben ustedes que el Botox es una droga que lo que hace es relajar el músculo, ¿no? Entonces, obviamente, si se inyecta Botox en esa zona va a relajarse el esfínter, ¿no? Y la otra opción endoscópica es la dilatación con balón, ¿no? Fíjense, bueno, esta es la del Botox, ya ven, acá se inyecta Botox, miren, se inyecta así en cruz, de tal manera que se relaje ese esfínter. Y la dilatación con balón, miren, este es un balón, ¿no? Que es como parecido al de la sonda Foley que probablemente ya hayan visto ustedes, ¿no? Es decir, ingresa así colapsado, ¿no? Y una vez está localizado en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Se empieza a incrementar la presión de tal manera que se va inflando, va rompiendo las fibras musculares que están hipertónicas, ¿no? Y ven, acá lo logra que esta estrechez la logra sobrepasar, ¿no? Y por último, el tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento clásico, el que preguntan con más frecuencia en los exámenes. El tratamiento quirúrgico es la llamada miotomía de Heller. Prácticamente es cortar este músculo, ¿no? Hacer una miotomía como era en el divertículo,
de Zenker, que es la miotomía del cricofaringeo. Acá es la miotomía del esfínter esofágico inferior, ¿no? Puede ser con o sin fundoaplicatura asociada. Bueno, si hubieran hecho la clase de reflujo gastroesofágico, hubieran visto que el tratamiento es una fundoaplicatura, que ya vamos a ver una imagen más adelante, que es fijar el estómago sobre su eje de tal manera que sea una barrera antirreflujo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si dejamos esto abierto, imagínense, ¿no? La miotomía lo que va a hacer básicamente es dejar esto abierto. Entonces hay riesgo de que los alimentos, el ácido, todo refluya, ¿no? Para eso se hace a veces una fundoaplicatura, ¿no? Para evitar ese reflujo, ¿ya? El POEM, que es una miotomía endoscópica transoral, peroral, ¿no? Peroral endoscopy miotomía. Y por último, ya en el último de los casos, cuando el esófago ya no es funcional, hay un esófago completamente dilatado, sin nada de presión, que sabemos que tiene riesgo de convertirse en cáncer, ya hacemos una esofagectomía, ¿no? Es decir, sacamos el esófago en su totalidad, ¿no? Que ya es una enfermedad, una cirugía bastante más compleja como comprender, ¿no? Un momentito. Ya. Fíjense, este es el POEM, ¿ya? Que permite hacer miotomías más extensas. Fíjense, esta es la unión esófago-gástrica, ¿no? En una miotomía, nosotros básicamente seccionamos esta zona, ¿no? Esta zona del muscular, ¿no? Pero fíjense, con esta técnica se secciona un espacio más amplio, ¿no? O sea, es una miotomía más extensa. Por eso, si recuerdan, en este tipo de acalasia en la 3, que es una acalasia donde hay una hipertonía espástica, miren, acá dice, más efectivo POEM, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque va a romper más músculos, va a abrir más músculos de tal manera que se pierda esa hipertonía, ¿ya? Esta es la ventaja del POEM, ¿no? Fíjense, lo primero que hace el POEM es separar, ¿no? La mucosa, la submucosa de la capa muscular esofágica, ¿no? Abre la mucosa, ingresa a esa parte que diseccionó, ese espacio virtual que ahora lo ha hecho real, ¿no? Y secciona, ¿no? El esfínter esofágico inferior, y si puede, si se va y una parte más alta, bueno, es una sección bastante extensa, y lo último que hace simplemente es cerrar la mucosa, ¿no? Como acá la vemos por donde ingresó, acá que cortó, ingresó, cierra la mucosa y ya está, el músculo está seccionado y esa zona queda abierta, ¿ya? En la miotomía básicamente es lo mismo, solo que abierto, obviamente, o sea, bueno, no por dentro, sino por fuera, ¿no? Puede ser abierta o laparoscópica, idealmente debería ser laparoscópica. Igual, ¿no? Llegamos a la unión esofágica y seccionamos, ¿no? El músculo donde está engrosado, pero obviamente tenemos acá este límite que nos da la
dura, ¿no? O sea, el diafragma, para no ser más allá. En cambio, el POEM, como es interno, no tiene ese y puede seccionar más allá del esófago, ¿no? Y acá hacemos eso que les comentaba, que se llama aplicatura, que es, miren, el esófago, esta zona que sobresale, ¿no? Lo traccionamos y lo fijamos de tal manera que haga las veces de un esfínter, ¿ya? Entonces estas son las recomendaciones para tratar la calasia, ¿no? Habíamos comentado hace un ratito que la más difícil, más dificultosa de tratar, tipo 3, ¿no? A la que le vamos a hacer POEM, ¿no? Si falla el POEM, podemos ofrecer dilatación con balón. Esto es dilatación con balón. Si falla, una miotomía de Heller, laparoscópica, y si falla, ya es esofagerectomía, ¿no? En cambio, los tipos 1 y 2, que son mejores, responden mejor, podemos empezar con cualquiera, ¿no? Con la miotomía de Heller o con la dilatación por balón, y si falla, cambiamos, ¿no? Si empezamos con la miotomía de Heller, si fallan, le hacemos dilatación por balón. Si empezamos por la dilatación, podemos hacer la miotomía, ¿no? Ya si fallan estas dos, ya recién hacemos el POEM, ¿no? Y ya si falla por último, la esofagerectomía. Y como les mencionaba, ya es una cirugía bastante mayor, bastante más riesgosa, ¿no? Bastante más riesgosa, y que tampoco se practica con mucha frecuencia, ¿no? Y en los pacientes con mucho riesgo cardiovascular, que no pueden ser sometidos a cirugías, ¿no? Imagínense, estos procedimientos también son endoscópicos, pero siempre tienen riesgo de que se perfore, por ejemplo, el esófago, ¿no? Y si se perfora el esófago, tiene que entrar el cirujano a operar de todas maneras, ¿no? Igual, cuando dilatas el balón, estás rompiendo fibras musculares. Existe la posibilidad de que se perfore el esófago. Entonces, cuando nosotros hacemos, aunque sea tratamiento endoscópico, sabemos que potencialmente el paciente se va a operar. Existe un grupo de pacientes que a pesar del tratamiento endoscópico se operen. Entonces nosotros tenemos que hacerlo en pacientes que puedan resistir una cirugía. Los que son de muy alto riesgo no van a resistir una cirugía, solamente se queda en tratamiento farmacológico y en inyecciones de botox, ¿no? De toxina botulínica. Muy bien, vamos a tratar el último tema de hoy, que es el cáncer de esófago. Bueno, la epidemiología del cáncer de esófago, chicos, igual, ¿no? Esta es una enfermedad bastante poco común, no la vemos con mucha frecuencia. Se representa solamente el 1% de los casos nuevos de cáncer en Estados Unidos. La incidencia es baja, también 4.3 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Hay dos tipos principales de cáncer de esófago, no se olviden. Uno es el adenocarcinoma, que epidemiológicamente está en incremento, cada vez está siendo más frecuente el adenocarcinoma, y el cáncer epidermoide, que es más bien es el más frecuente en el mundo, más bien está cada vez bajando más. Chicos, está bajando. La tendencia es a la baja. ¿Ya? En el Perú tenemos estos datos. A ver, tal vez está pequeñito. Allá. No, aquí no está muy pequeño, aquí sí se ve. Fíjense,
Casos nuevos de cáncer, según localización, registrados en vigilancia, Perú 2020. Bueno, este es 2020, no 20.200. 2020, chicos. Fíjense, cuello uterino, esto es varones, esto es damas, ¿no? Uterino, estómago, mama, en las damas bastante frecuente, en los hombres estómago, ¿no? Piel, colon, próstata, ¿no? Recto, pulmón, ganglios linfáticos, sistema hematopoyético, ya sabemos, hígado, conductos biliares, vesícula biliar, glándulas tiroides, páncreas, ovario, no hay esófago. O sea, es tan pequeño el que ni siquiera está reportado, ¿ya? Lo que conseguí fue, fíjense, cáncer de estómago en el Hospital Rebagliati del 2001 al 2006. Este es el epidermoide en líneas azules y el adenosea en línea morada. Como dice acá, fijo, nosotros también cumplimos con el tema de que mundialmente, miren, el adenocarcinoma está aumentando en frecuencia. Lo que no cumplimos con la tendencia mundial es que nuestro epidermoide o se mantiene o, bueno, se mantiene, ¿no? Acá ha habido un pico, pero básicamente se mantiene, ¿no? En el mundo el epidermoide está disminuyendo, ¿no? Entonces los factores de riesgo para cada tipo de cáncer también están diferenciados, ¿no? Para el adenocarcinoma, el principal factor de riesgo es el esófago de Barrett, ¿no? El esófago de Barrett tiene que ver con los cambios metaplásicos que suceden en el esófago por reflujo enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Todo ese reflujo gastroesofágico, todos esos ácidos hacen que sucedan cambios metaplásicos a nivel del esófago, y esos cambios metaplásicos pueden originar un adenocarcinoma, ¿ya? Obviamente la enfermedad de reflujo gastroesofágico que condiciona el esófago de Barrett, la obesidad, que es la que condiciona muchas veces el reflujo gastroesofágico, ¿no? El consumo de tabaco, las carnes rojas procesadas y la historia familiar, ¿no? De adenocarcinoma esofágico. En cambio, en el carcinoma epidermoide, ¿no? Este es el epidermoide, tiene mucho que ver el tabaco, ¿no? El tabaco es uno de los principales factores de riesgo. Probablemente por eso sea que está cayendo, ¿no? Obviamente cada vez se consume menos tabaco en el mundo. El consumo de alcohol, el consumo de bebidas muy calientes. Hay gente que toma el café pero hirviendo, o la sopa o lo que sea. Es un factor de riesgo por el cáncer de esófago. Igual, las carnes rojas y procesadas están en los dos lados, ¿no? Paciente que ha recibido una radiación torácica por un NM, ¿no? Que ha tenido en las vías respiratorias, ha recibido radiación. Bueno, también es un riesgo de que haya cáncer epitelial, epidermoide, mejor dicho, ¿no? La injuria cáustica, los pacientes que han tomado su lejía están en riesgo de esto. La acalasia, chicos, como les decía, el esófago se agranda, se vuelve inútil y por último puede producirse un cáncer de esofágico por la acalasia, ¿no? Y la infección por virus papiloma humano, ¿no? Entonces, cuando está inicial el cáncer, como la mayoría de ellos de los cánceres, es asintomático, ¿no? No va a generar síntomas. Cuando ya el paciente empieza a sentir disfagia, anorexia, baja de peso, bueno, ya este cáncer está avanzado, ¿no? Está progresando, ¿no? Ya sabemos, para repetir, el esófago tiene un esófago cervical, un esófago torácico superior, medio, inferior, y una pequeña porción intraabdominal, que es lo que se llama la zona de unión gastroesofágica. Gracias.
Entonces, fíjense, la incidencia de acuerdo a la localización es mucho más frecuente en la zona inferior, ¿no? En el esófago cervical, muy rara la incidencia. En el esófago superior también bastante extraña. Pero ya en el esófago medio, inferior y en la unión gastroesofágica, fíjense, aquí representa la gran mayoría de los casos, ¿no? Siendo el esófago inferior el 50% de los casos, fíjense. O sea, la mitad de pacientes con cáncer del esófago van a estar localizados en el esófago inferior y en la unión gastroesofágica. ¿Ya? El diagnóstico de esta enfermedad es bastante sencillo. Ya una endoscopía digestiva alta va a ver directamente el esófago, ¿no? Ya saben ustedes probablemente que los cánceres de las vías digestivas empiezan en el lumen, empiezan en la mucosa, de ahí progresan hacia afuera, ¿no? Hacia los músculos, ¿no? Empieza en el lumen, en la luz. Entonces, esta es la diferencia endoscópica de un cáncer temprano. Fíjense, no hay, o sea, bueno, hay unos cambios en la coloración, obviamente por eso identifican el cáncer, pero no hay una masa, no hay estenosis, por ahí pasa la comida tranquilamente. El paciente probablemente no tenga sintomatología, ¿no? Sino que se ha hecho sus exámenes en un buen momento. Y en cambio este paciente, imagínense, ¿qué va a estar comiendo, no? Aquí tiene disfagia, no pasan bien los alimentos, probablemente dolor, regurgitación. Ya este es un estado avanzado, ¿no? Y obviamente, frente a esta lesión se tiene que hacer una biopsia y el patólogo es el que nos va a dar si es un cáncer epidermoide o es un adenocarcinoma, ¿no? Antes, cuando no se contaba con endoscopía o bueno, porque no se puede realizar la endoscopía por algún motivo, se puede hacer una radiografía contrastada de esófago y el signo clásico es el de la manzana mordida, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es como una manzana mordida, ¿no? Hay una sustracción de sustancia porque obviamente aquí está el tumor que no deja pasar el contraste, ¿no? Una estenosis maligna por un cáncer de esófago. ¿Ya? El estadiaje, chicos, como la mayoría de los cánceres digestivos, se hace con tomografía, ¿no? Una tomografía tóraco, abdomino, pélvica, con contraste, siempre con contraste, chicos, siempre con contraste, ¿no? Para ver qué tan profundo está, o sea, con qué profundidad es el compromiso. A veces se pide una ecoendoscopía, ¿no? Esofágica. Y cuando hay dudas de si hay metástasis o si es una estrechez o si hay una estenosis no maligna, se puede hacer un PET scan, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones que nos va a ayudar en el diagnóstico y en buscar metástasis. Y básicamente signos de metástasis, ¿ya? Por si acaso no siempre se pide PET scan, ¿ya? Solamente cuando hay dudas de que la estenosis péptica benigna o de que haya metástasis en algún sitio que no logramos identificar con la tomografía, ¿ya? Entonces acá vemos el TNM del cáncer esofágico, ¿no? El in situ, pues una displasia de alto grado, ¿no? Está localizado básicamente en la mucosa, ¿no? En el epitelio de la mucosa, es un in situ, ¿no? Posteriormente ya viene el T1A, ¿no? Que está solamente hasta la membrana basal, ¿no? El T1B ya alcanza su mucosa, fíjense, y el T1B ya alcanza la submucosa. El T2 alcanza la muscularis propia. El T3 pasa la muscularis propia, ¿no?
el T4A infiltra ya fuera del esófago y el T4B infiltra fuera del esófago a otras estructuras, ¿no? Como la aorta, imagínense. Un tumor que llega del esófago a la aorta, ya es un tumor irresecable, ¿no? Y tanto el adenocarcinoma como el epitelial tienen su diferenciación patológica, ¿no? G1, G2, G3, G1, G2, G3, que es bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, ¿no? Tiene sus características y obviamente el pobremente diferenciado es el más agresivo, ¿no? Entonces, de acuerdo al... Fíjense, como son dos tipos de cáncer, el adeno-CA y el epitelial, también su estadiaje es distinto, fíjense, es distinto, ¿no? Obviamente no se van a memorizar este cuadro, no creo que nadie lo memorice, pero tienen que saber que son distintos. Entonces, el pronóstico de cada uno de estos pacientes también es distinto. ¿Ya? Entonces, este cuadro resume el tratamiento del paciente. ¿Ya? El paciente con cáncer de esófago, chicos, es un paciente con mal pronóstico. El cáncer de esófago es una enfermedad agresiva que progresa rápidamente. Entonces, las opciones de tratamiento son también pobres, ¿ya? Cuando es una enfermedad temprana, es decir, el paciente está en el T1, imagínense, recién está en la mucosa, el paciente básicamente ni siquiera tiene síntomas, ¿ya? Puede ir para resección en bloque, ¿ya? Cuando está temprano, va a resección en bloque. Eso va, ya vamos a ver las opciones que hay. Resección en bloque significa sacar todo el tumor, ¿no? Cuando está temprano, podemos operar. Pero temprano es T1, T1B, a lo mucho, ¿ya? Cuando ya está avanzada, ¿no? Cuando ocupa todo el grosor de la pared, o sea, T3, ¿no? Imagínense, T1 ni siquiera ese paciente no tiene síntomas para nada. Si tiene síntomas ya al mínimo un T3, ¿no? Ya es una enfermedad avanzada. Podemos darle quimio-radio, ¿no? Radioterapia, quimioterapia, para tratar de disminuir el tamaño del tumor. Y si disminuye, si el paciente responde al tratamiento, ya se puede hacer la cirugía de resecarlo en bloque, ¿no? Eso es lo que se llama neoadjuvancia, ¿no? Es decir, quimio o radioterapia, terapia sistémica antineoplásica para tratar de disminuir el tamaño del tumor y que sea resecable, ¿no? Y que podamos sacarlo. Cuando ya una enfermedad ya es T4, ya ha progresado, ha pasado, imagínense, pues solamente puede ir a quimioterapia, radioterapia, ¿no? Ya no, ese paciente no se va a operar. Esto es básicamente para aumentar un poco más la expectativa de vida, ¿no? Y ya si el tratamiento a esto que se le ha ofrecido falla o recurre, ya hay diferentes opciones, ¿no? Que solamente continúe en quimioterapia, que se ponga un stent paliativo, ¿no? Que se haga terapia ablativa. La terapia ablativa es por radiofrecuencia, láser o crioterapia. O sea, ese tumor que está ahí lo reducimos, ¿no? Con radiofrecuencia, láser, pero no tiene, o sea, lo destruye, pero no es sacar en bloque todo, ¿no? Quedan células malignas, ¿ya? Ya otras cirugías paliativas distintas, ya hay que hacerle una gastrostomía, ¿no? Para que se alimente por un tubo que va directamente al estómago, porque ya el esófago se ha estenosado, ¿no? Ya otras cirugías que ya nada tienen que ver
con sacar el tumor, sino básicamente por darle, por no poder alimentarse, nada de eso. Y otros ya, bueno, terapia de soporte básicamente para el dolor, ¿no? Para, como les decía, ¿no? El cáncer de esófago es un cáncer bastante agresivo, con pobre pronóstico. Fíjense, acá tenemos las opciones de tratamiento, ¿no? Fíjense, acá dice resección endoscópica de la mucosa. Miren cómo cortan la mucosa, ¿no? Y separan la mucosa de la capa muscular, ¿no? Mucosa y submucosa salen y se queda solamente la capa muscular, ¿no? Obviamente esto es para cuando el cáncer básicamente está aquí encima, ¿no? Un in situ o un T1A, ¿no? Esto no puede ser para cualquier cáncer. La terapia ablativa, como les decía, son instrumentos de radiofrecuencia, láser, bioterapia, que lo que hacen es destruir el tumor, ¿no? También es una opción de tratamiento. Y por último, la última opción de tratamiento, que es la más agresiva, la más frecuentemente hecha también, con intensidad, con intención curativa, es hacer la esofagectomía, es decir, sacar el esófago. Fíjense, chicos, se saca todo el esófago. Bueno, no todo, se deja el esófago cervical, se saca el esófago torácico y el de la unión, y se corta, se secciona también el estómago para formar un tubo, ¿no? Digamos, un tubo a manera de esófago, y este se asciende, ¿no? Eso se llama ascenso gástrico, y se une con el otro, con el cabo del esófago cervical, ¿no? Imagínense, esa es una cirugía bastante compleja, complicada, con muchos riesgos. Entonces, no es tan sencillo como lo hemos presentado ahora, ¿no? Ya, y aquí está por último las formas de tratamiento de acuerdo a su estadiaje. Ya, para el adenocarcinoma y para el epidermoide. Fíjense, cuando es in situ, está muy temprano, puede hacerse la terapia endoscópica, ¿no? La resección endoscópica que habíamos visto, o puede hacerse también ablación, cuando es muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito, muy superficial, claro, puede funcionar, ¿no? Y en lugares que no hay, por ejemplo acá en Huancayo, ningún endoscopista hace resección endoscópica, bueno, que yo sepa. No he sabido de ninguno que haga resección endoscópica. Aquí, por ejemplo, T1B ya no funciona acá la resección endoscópica, ¿no? Ya el T1B ya alcanzó la muscularis mucosae, entonces ya no va a ser posible la resección endoscópica. Esto sí tiene que ir directamente a una esofagectomía, ¿no? Y cuando ya está muy avanzado, ya T4 no tiene opción quirúrgica, solamente quimio-radioterapia para prolongar un poco el tiempo de vida, ¿no? Cuando está en este rango, entre el T1B y el T4A, ya hay algunas opciones, ¿no? Es lo que habíamos mencionado acá, ¿no? La enfermedad está avanzada, pero no está terminada. Entonces acá le podemos ofrecer neoadyuvancia, ¿no? Quimio, radioterapia preoperatoria. Eso se llama neoadyuvancia, ¿no? Si vemos que no va a poder ser resecado, ¿no? Ya solamente puede ir también a quimio, radioterapia,
¿no? Y otra es cuando está temprano, es un cáncer de bajo riesgo, es decir, un G1 bien diferenciado, menos de 2 centímetros, podemos ir a esofaectomía, primero la cirugía y posteriormente la quimioterapia, ¿no? Eso se llama adyuvancia, ya no neoadyuvancia, sino adyuvancia. Cuando se hace primero la cirugía y después ya se le da quimioterapia, radioterapia, ¿ya? Igual en el cáncer de epidermoide, el in situ, esas terapias que hemos hablado, el T1A, fíjense, igualito, el T1B, igualito, ya va a esofalectomía, ya aquí ya no funciona ya la resección endoscópica, ¿no? El T4B igual va a quimio radio, y los que están en el intermedio, ¿no? En ese intermedio, también pueden ir a quimioradio, o sea, neoadyuvancia, ¿no? O esofaectomía, ¿no? Y adyuvancia. Ya, yo sé que esto no es fácil, esto, sobre todo cuando no tienen mucha experiencia, no conocen muy bien cómo se hace el TNM, fíjense. Algo que no había mencionado, el N para el cáncer de esófago es N1 es cuando hay 1 o 2 ganglios comprometidos, ganglios regionales. El N2 es de 3 a 6 ganglios regionales y el N3, 7 a más ganglios regionales, ¿no? Y cuando hay metástasis, ¿no? Metástasis a distancia, ya se llama M1, ¿no? Y el M1, sea como sea que está en tu... sea como sea, si tienes un M1, ya estaría 4B, ¿no? En todos los lados, ¿no? Eso ya es incurable. Muy bien. Entonces, me parece que esa era la última diapositiva, ¿sí? Ya. La bibliografía de la que he tomado son de estos Muy bien, chicos, eso es toda la presentación que tengo. ¿Alguna pregunta? Pueden escribir también las preguntas si